Buenas tardes a todos, mi nombre es Angélica Herrera y me presento en esta audiencia como representante de la Cámara de Comercio de Bogotá. La razón por la cual me encuentro en este proceso que se está realizando contra Juan, Alicia y Francisco como representantes de la sociedad JAF Almuerzo Alternativo SAS es porque durante el proceso se ha creado un problema con respecto a los actos y si estos fueron válidos para constituir dicha sociedad. Se parte del contexto de que Juan, Alicia y Francisco hicieron un acuerdo mediante el cual dijeron que iban a constituir una empresa. Y después de hacer eso lo que hicieron fue crear un documento el cual firmaron y luego protocolarizaron y llevaron ante una notaría. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, aparte de si los actos de acordar, firmar y protocolarizar realizados por Juan, Alicia y Francisco ante la notaría son válidos para que se entienda que constituyeron dicha sociedad, que es de tipo de sociedad por acciones simplificadas. Vamos a partir de la respuesta de que no, como tal, estos actos no fueron válidos y las razones por las cuales estos actos no fueron válidos son las siguientes. En primer lugar, de acuerdo con lo que se establecen en los artículos 28, 110 y 111 del Código de Comercio, al momento de constituir una empresa, esto debe ser mediante una escritura pública. Y lo importante es que esta escritura pública se debe inscribir en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de la zona del domicilio de la empresa. En este caso, sería la Cámara de Comercio de Bogotá, a la cual represento. Como lo vemos en el caso, esto no sucede porque lo que hicieron los accionistas de esta empresa fue crear un documento y llevarlo ante una notaría, pero como tal no lo inscribieron ante el registro mercantil, lo que quiere decir que según lo que veamos en el artículo del Código de Comercio, pues como tal no cumplen con el requisito principal y el primer requisito para poder constituir una empresa. En segundo lugar, según lo que nos dice la ley 1258-2008, una ley que fue creada para regular las sociedades tipo SAS, es que en el artículo 5 se declara que estas sociedades se tienen que constituir mediante un documento privado. Y este documento privado además debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Lo que vemos aquí en el caso es que como el nombre de la empresa que Juan, Alicia y Francisco deciden constituir es JAF Almuerzo Alternativo SAS, se entiende que lo que buscaron fue crear una sociedad de acciones simplificada y esto quiere decir que tendrían que atenerse a esta ley. Y lo que dice esta ley como tal es que ese documento privado en el cual constituyen la empresa tiene que ser inscrito en el registro mercantil. Y esto claramente no pasa porque al llevarlo a la notaría pues no están haciendo la debida inscripción como de esa sociedad, entonces tampoco cumplen con el primer requisito y realmente el más importante para constituir la sociedad. Es decir, que estos actos que realizaron no fueron válidos porque el acto que es válido para constituirla es la inscripción en el registro mercantil. Bueno, y por último, según el artículo segundo de la ley 1258 de 2008, cuando se trata de las sociedades tipo SAS, este artículo lo que consagra es que hasta que el documento privado en el cual se constituye no esté debidamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, no se entiende a la sociedad como una persona jurídica aparte de sus accionistas. Es decir, como tal no tiene una personalidad como jurídica aparte, sino que en cualquier caso simplemente se entiende que los que tendrían que responder por los actos que se realicen en nombre de esta sociedad que no está debidamente constituida son los accionistas, que en este caso son Juan, Alicia y Francisco. Es decir, al hecho de que ellos no realizaran como tal la inscripción en el registro mercantil, quiere decir que su sociedad no se considera una persona jurídica y que realmente los que responden serían ellos como personas naturales. Esto implica que en sí no hay dicha sociedad, porque tal como se dice, pues al no cumplir con el primer requisito, pues no se consideran una persona jurídica. Por lo tanto, la conclusión de la que partimos y a la cual llegamos es que no, que los actos realizados por Juan, Alicia y Francisco ante la notaría no son válidos para la constitución de su sociedad llamada JAF Almuerzo Alternativo SAS, la cual es una sociedad de tipo de acciones, sociedad por acciones simplificada, debido a que no se cumple el primer y requisito formal más importante para constituir la empresa. Muchas gracias.